ecuación, ¿no? Que tiene que ver con el drenaje, que es el principio de Torricelli, ¿no? Que tiene que ver con drenaje. Entonces, vamos a ver, eh, vamos a continuar, ¿no? Entonces nos habíamos quedado aquí, en esto de acá. Estábamos hablando sobre la ecuación de Bernoulli, ¿no? Y estábamos diciendo que significaba que esto sea constante, significaba que en el análisis, cuando estemos hablando de esta presión absoluta, de la presión, de esta presión estática, de la presión dinámica respecto a esto, significa que este término, todo este término, va a ser constante a lo largo de la tubería, ¿no? Pero vamos a ver aquí, para que quede claro, vamos a hacer unas consideraciones, ¿no? Y para poder analizar esto de una manera más fácil, vamos a ver el ejemplo de lo que sucede cuando tenemos una tubería que es horizontal. Porque miren, este principio de Bernoulli se aplica tanto a tuberías así, digamos, inclinadas, ¿verdad? Tuberías inclinadas, ¿no? Tuberías horizontales, y también se aplica para tuberías verticales, ¿no? Pero en esta explicación que les voy a hacer, que vamos a ver en este ejemplo, la manera más sencilla de poder entender estos conceptos de Bernoulli, después de que terminemos de ver esto, voy a hacer igual un resumen para que vean cuáles son las conclusiones que podemos sacar de esto. Vamos a empezar analizando esto, ¿no? Lo que son tuberías horizontales. Entonces, vamos a suponer, atención con esto, y esto es importante porque de aquí pueden salir preguntas para el examen, así que si, yo sé que uno de sus compañeros está grabando, pero sí sería bueno que ustedes anoten ciertos conceptos que vamos a hablar, porque ya les digo, esto puede salir en una lección o en un examen. Entonces, vamos a suponer una tubería horizontal, miren, y vamos a tener aquí, voy a dibujar una tubería, y aquí vamos a tener una sección, la tubería está así, ¿no? Aquí voy a poner un cambio en la sección, vamos a tener una reducción aquí de los diámetros, ¿verdad? Vamos a analizar esta tubería horizontal, ¿no? Entonces, aquí vamos a decir que tenemos, digamos, un área 1, ¿verdad? Un área 1 que es mucho mayor que esta área 2 aquí a la salida, ¿no? Esto va a ser un área 2, ¿no? Entonces, vamos a suponer, vamos a suponer aquí, no se olviden que cuando, en todo tipo de análisis siempre debemos establecer un sistema de referencia, ¿no? Cuando hicimos el ejemplo, no quiero que noten que esto de aquí, esta fórmula que está aquí dibujada, digamos que es la forma general del principio de Bernoulli, que quede claro, o sea, es su forma general, eso significa que esa ecuación tal como está ahí sirve para tuberías horizontales, para tuberías verticales y para tuberías inclinadas, ¿no? Esa es su forma más general. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos una tubería horizontal, vamos a ver qué podemos, a ver si que podemos simplificarla, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Como vimos en el ejemplo anterior, o digamos en su forma general de la ecuación, miren que aquí nosotros habíamos planteado, observen, aquí se plantea para poder hacer el análisis un sistema de referencia, ¿no? Que en este caso el sistema de referencia está aquí, ¿verdad? Es decir, que aquí y es igual a 0, ¿no? Por lo tanto, aquí yo puedo decir que tengo un y1 y acá tengo, aquí le habíamos puesto h2, ¿no? Pero en realidad esto es un y2, nosotros lo resolvimos como un y2. Entonces, observen que nuestro sistema de referencia está acá abajo. ¿Por qué lo ponemos acá abajo, no? Porque como esta es la forma más general de la ecuación, aquí estamos tratando, digamos que bien podría ser esto una tubería inclinada, ¿no? Pero cuando tenemos una tubería horizontal, habría que plantear otra vez eh, un sistema de referencia, ¿no? Y aquí, cuando tenemos una tubería horizontal, pues lo más fácil es poner el sistema de referencia aquí. Miren, aquí vamos a poner el sistema de referencia en todo el centroide de la tubería. Y vamos a decir que este Y es igual a 0. Si este Y es igual a 0,
Entonces, ¿qué va a pasar con nuestra ecuación? ¿No? Noten que estamos hablando de una tubería horizontal. Significa que cuando yo planteo la ecuación del principio de Bernoulli, es decir, esto, cuando yo planteo esto de esta manera y digo, bueno, voy a poner aquí mi sistema de referencia, lo que está sucediendo aquí es que este término, miren, al ser y igual a cero, es decir, que no hay una distancia, no hay una altura que estamos considerando porque yo estoy planteando mi sistema de referencia ahí, significa que vamos a tener una reducción en la ecuación, ¿no? Eso significa que nuestra ecuación para tuberías, que el principio de Bernoulli para tuberías horizontales, pues va a quedar así, ¿no? Va a quedar más reducida. Va a quedar aquí un medio, ¿ya? De la densidad por la velocidad al cuadrado. Y como sabemos que este principio es constante tanto a la entrada como a la salida del sistema, entonces podemos nosotros decir aquí que esto es una constante, ¿verdad? Ahora, esto nos hace, porque, miren, el asunto de por qué lo estamos utilizando o vamos a hacer el análisis de algunas cosas a partir de aquí con la tubería horizontal es para que ustedes, digamos, eh, mm, puedan apreciar lo que está sucediendo. Porque aquí la pregunta puede ser, si yo analizo un punto aquí en el fluido, ¿no? Vamos a ponerle aquí esto que es una posición uno y vamos a analizar acá un punto 2, ¿no? Obviamente aquí en este punto vamos a tener un área, ustedes dibujan mejor esto, acá vamos a tener otra área, ¿verdad? Obviamente aquí vamos a tener un caudal de entrada y acá vamos a tener un caudal de salida. No se olviden, jóvenes, a ver, una de las fórmulas que vimos, que es esta, y eso quiero que quede claro, esto de aquí es la ecuación de continuidad que le llaman, es decir, que es el caudal que está entrando, es el caudal que está saliendo, ¿verdad? Pero eso no significa que las áreas o las velocidades van a ser iguales, ¿no? Eso que quede claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí o cuál podría ser la pregunta? La pregunta podría ser, bueno, la velocidad en uno es mayor que en 2. Esa es una pregunta. Y creo que esta es la más fácil de ver. Yo les pregunto, a ver, la velocidad en uno es mayor que la velocidad en 2. La del 2 es mayor, considero yo. Ya, o sea, tú lo intuyes, ¿verdad? Tú como que tú tienes una intuición de que la velocidad en 2 es mayor, ¿verdad? ¿Quién más tiene esa intuición como la del señor Díaz? O sea, esta es la más fácil de Sí. ver. ¿Verdad? Todos estamos de acuerdo en que al haber una reducción en la sección, es intuitivo, ¿verdad? Esta parte es intuitiva, al menos, ¿no? Entonces, si no lo ven, hay otra manera de demostrar esto de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces, estamos analizando ahorita la ecuación de continuidad. Tenemos esto que A1 por B1 es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿no? También observamos, en este gráfico, observamos que el área 1 es mayor que el área 2, ¿verdad? Todos están observando eso, ¿no? A pesar de que mi dibujo obviamente es mal. El área 1 es mayor que el área 2. Entonces, si yo despejo, porque la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con la velocidad, no? Con esta velocidad 2. Si yo despejo la velocidad 2, ¿a qué va a ser igual a esto? Al área 1 entre el área 2 por una velocidad 1, ¿verdad? Ahora, este cociente de las áreas, ¿no? Yo les pregunto,
así como está ahí, ¿ese cociente es mayor o menor a uno? Mayor aún. Es mayor Mm, a uno. ¿Ya? Si este cociente, obviamente, es obvio, es recontra que obvio que esto es mayor que uno, eso significa que la velocidad 2 va a ser mayor que la velocidad uno. Entonces, esa es una conclusión que ya podemos ir sacando, ¿no? Menor área, mayor velocidad. Noten, noten eso, ¿no? Esta es bastante intuitiva de ver. Ahora, la que voy a preguntar es si es más complicada. La otra pregunta es, que también puede ser una pregunta de examen, y también deben tener claro, porque también con estos principios se resuelven ejercicios. La otra pregunta es, ¿la presión en uno es mayor que la presión en 2? ¿O cuál es mayor aquí en referente a lo que son presiones? la 2. En la 2, ¿no? ¿Quién más dice que la presión 2 es mayor? Sí, yo también digo que es mayor en dos. ¿No? Qué más dice el curso, ¿no? ¿Es mayor, es menor? ¿Quién tiene otra opinión? Es igual, ¿no? Es igual. A ver, no se confundan con esto de la continuidad y de la conservación de la energía. Esto de aquí, todo este término, en efecto, la teoría nos dice que tienen que ser iguales, ¿ya? Pero individualmente sí pueden cambiar. Y eso es lo que eso es lo que estamos viendo. Por ejemplo, miren acá en la ecuación de continuidad. Estos términos tienen que ser iguales. O sea, el caudal que entra tiene que ser igual al caudal de salida. Pero observen que aquí, por ejemplo, hay una sección grande, pero por ejemplo acá la sección disminuye, ¿no? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, esta velocidad, ¿verdad? Disminuye y acá aumenta, ¿no? O sea, se compensan, ¿no? Por eso se llama conservación de la masa, ¿ya? Y esto de acá es la ecuación de Bernoulli, o también la ecuación de conservación de la energía de los fluidos, ¿ya? Entonces, la pregunta, vamos otra vez. Me están diciendo que la presión, ustedes me dicen que la presión en 2 es mayor, ¿no? Entonces, pareciera que es así, pareciera. Yo sé que muchos dicen, no, pues si ahí hay más presión, ¿no? Uno pensaría eso, pero en realidad no está pasando eso, jóvenes. Resulta que aquí la presión 2 es la menor. Y como que no es intuitivo de ver, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que recurrir a la teoría y vamos a demostrarles lo que está sucediendo aquí. Miren, aquí tenemos esto, ¿no? Que es para tuberías horizontales. Ahora, eh, yo podría decir aquí, yo podría plantear, miren, vamos a plantear usando esta ecuación, observen, planteando esto, yo puedo decir, bueno, la presión en uno va a ser igual a esa constante, ¿verdad? Menos esto aquí que vamos a tener aquí, menos un medio, ¿verdad? De la densidad por la velocidad uno, ¿verdad? Porque estamos analizando acá, ¿no? Estamos analizando el punto uno. ¿Están de acuerdo con esto? Sí, está bien. Si alguno tiene alguna duda, ahorita es el momento para que me pregunten. Estamos usando esta simplificación que es para tuberías horizontales. Ahora, ¿cómo plantearía para el punto 2 lo mismo, ¿no? Yo diría, bueno, para el punto 2 yo voy a decir que, bueno, vamos a tener una constante, ¿verdad? Menos, aquí vamos a tener un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Entonces yo les digo, ¿cuál es mayor?
P2, la presión P1. La presión 2. No. Ya, miren, observen. Vamos, Presión 1. es la presión 1. Y miren, es la presión 1, ¿por qué? Porque miren, aquí nosotros sabemos, ya aquí acabamos de decir, mediante la ecuación de continuidad que tenemos, miren, tenemos una Más volumen. velocidad 2 que sabemos que es mayor. Es decir, que por ejemplo, si a esta constante le quitamos una porción mucho más grande, significa que esta presión es menor que la presión 1, porque miren que esto es menor. Es decir, que aquí a la constante le estoy quitando también una porción menor. Es decir, que la presión 2 es menor que la presión 1. Entonces, miren esto, que esto es, de entrada es una pregunta que yo puedo hacer en una lección. Observen que la presión 2 es menor que la presión 1, ¿verdad? Ya, Disculpe, ahí dígame. podría decirse también que si la velocidad aumenta, la presión disminuye. Exactamente, y eso es lo que vamos. Entonces vamos a ver las conclusiones que podemos sacar de esto, ¿no? Muy bien lo que acaba de decir su compañero. Entonces vamos a ver un resumen de todo esto que estamos viendo aquí, digamos, para que quede más claro, ¿no? Vamos a ver todas las conclusiones que podemos sacar de esto. Porque, como ven, este tema de la hidrodinámica, que incluye este tema de ecuación de continuidad, la ecuación de Bernoulli y Torricelli, puede resultar no intuitivo, ¿no? Al momento de hacer una pregunta de este tipo, ¿no? A ver qué presión es mayor o qué presión es menor, ¿no? Entonces, vamos a recapitular esto antes de continuar con y ver lo de Torricelli, ¿no? O Torricelli, de verdad, es en realidad el, el nombre, ¿no? Entonces, miren, hemos visto la ecuación de continuidad, ¿verdad? Donde nos dicen que si tenemos un caudal de entrada, eso tiene que ser igual a un caudal de salida, ¿verdad? No se olviden que estos caudales, el caudal, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar, otra definición de caudal es un volumen respecto a una variación de tiempo, ¿verdad? Esa es otra, ¿no? Es otra definición, ¿no? Nosotros aquí estamos viendo que este caudal es un área por una velocidad, ¿verdad? Ahora, no se olviden que estos caudales, ¿no? Las unidades de esto nosotros lo podemos encontrar en metros cúbicos sobre segundo, ¿verdad? Litros sobre segundo. E incluso lo podemos encontrar como kilogramos sobre segundo. Son unidades de caudal, no se olviden. ¿Ya? Tampoco se olviden de que la ecuación de continuidad es esto, ¿no? Entonces, como ven, esta ecuación de continuidad también, jóvenes, esto es importante, no solamente se cumple cuando tenemos una tubería constante, ¿ya? Atención con esto, sino que también se cumple cuando tenemos cambios en los diámetros, ¿no? O sea, cambios así, ¿no? Cambios o disminuciones de secciones, ¿verdad? También se cumple en este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, noten eso, ¿no? También se cumple si hay cambios en el diámetro de la tubería, ¿no? Entonces, con respecto a la ecuación de Bernoulli, ¿no? Que se las voy a poner aquí, ¿ya? La ecuación de Bernoulli, miren. La ecuación de Bernoulli podría otra manera de plantearse, ¿no? En vez de ponerle un subíndice 1, se podría plantear así, ¿no? Como una presión de entrada más un medio, ¿ya? De la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado más la densidad por la gravedad por una altura, ¿no? Que
o ustedes si ven los libros, pues a veces le llaman H, o las veces le llaman Y1, ¿no? Como nosotros estamos trabajando aquí con un Y, le vamos a poner aquí que es un Y de entrada, una altura, ¿no? Entonces, y esto va a ser igual a una presión de salida más un medio, ¿ya? De la densidad por la velocidad de salida al cuadrado, más la densidad por la gravedad por una altura de salida, ¿verdad? No se olviden que estos términos son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto, no? Como primera conclusión, nosotros podríamos decir que este tipo de ecuaciones, miren, este tipo de ecuaciones, miren, lo voy a poner aquí, tanto la ecuación de continuidad como la ecuación de Bernoulli no se pueden plantear si el líquido tiene viscosidad, ¿no? Eso de entrada. Por eso es que estamos aquí trabajando como fluido ideal, ¿no? Es decir, para plantear la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, el fluido tiene que ser no viscoso. ¿Ya? No se olviden tampoco, porque también esto les pueden preguntar, ¿no? Cuando vean hidráulica les pueden decir, bueno, ¿cuál es la ecuación de la conservación de la masa de los fluidos? Utilicen, ingenieros, esto de aquí. También les pueden preguntar, ¿cuál es la ecuación de la conservación de la energía de los fluidos? Es esto. Apréndanse en esos nombres que son preguntas también. La ecuación de la conservación de la energía de los fluidos. Ah, ya, me están hablando de la ecuación de Bernoulli. Muy bien. Ya. Entonces, respecto a lo que es la ecuación de Bernoulli, también, esto no les he puesto, no se olviden que la presión está en pascales, ¿verdad? La densidad está en kilogramos metro cúbico, ¿verdad? Obviamente estas velocidades están en metros sobre segundos. La gravedad, eh, dependiendo de lo que estés usando, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar a 9.8 o vamos a utilizar 10, ¿verdad? Metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? En todo caso, si yo esto yo les digo, ¿no? Ya. Y estas alturas, estos Y, obviamente están en metros, ¿no? No se olviden de esas unidades. Ahora, otra cosa que podemos decir, ¿no? Es que tanto, lo voy a poner aquí. Otra cosa que podemos decir es que estas ecuaciones se cumplen para todos los casos que yo les he dicho, es decir, estamos hablando de tuberías horizontales, tuberías inclinadas y también para tuberías verticales, ¿no? También se cumple, para todos los casos se cumple. Entonces, miren, aquí tenemos que hablar eh, eh, de otros criterios, ¿no? Entonces, miren, perdón, un segundo, mi lápiz. Ya, ya. Entonces, bien, vamos hablando sobre otras cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, no se olviden que respecto a la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Ya les dije, no se olviden, vamos a tener un caudal de entrada y vamos a tener un caudal de salida y tienen que ser iguales, ¿no?
No importa si el diámetro es constante o no importa si ese diámetro está variando, no. O sea, esto de aquí. No se olviden. También se cumple. Ahora, aquí también podemos decirlo, y esto sí se los voy a escribir, es que si tenemos aquí, miren, a mayor sección, vamos a tener menor velocidad, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Sección o fricción? Sección o área, si ustedes quieren ponerlo. Es que, a ver, es que esto de aquí también se aplica para canales, ¿no? Y estaba pensando en canales, ¿no? Ustedes pueden, déjenme ponerle, voy a poner a mayor área, ¿ya? A mayor área. Es que estaba pensando en canales, ¿no? Porque pasa que cuando ustedes vean hidráulica, les van a hablar de canales, ¿no? Secciones triangulares, trapezoidales, eh, tuberías, ¿no? Y ahí ya no se habla de área, sino se habla de sección transversal, ¿no? Entonces, cuando vamos a tener mayor sección, vamos a tener que menor velocidad, ¿verdad? ¿Ya? Esto es importante que ustedes entiendan esto, ¿no? Es decir, que si tenemos una reducción en la sección, ¿qué va a pasar? La velocidad va a ser mayor, ¿verdad? Entonces aquí tenemos aquí, voy a hacer un dibujito, vamos a tener aquí esto de aquí, disminuye la sección, ¿ya? Y vamos a tener un área 2, aquí vamos a tener un área 1, no se olviden que aquí tenemos un caudal, y acá tenemos otro caudal, ¿no? Entonces, el caudal va a ser constante, ¿no? A lo largo de la sección. Entonces, no se olviden que cuando en este sector, cuando tenemos mayor área, obviamente vamos a tener menor velocidad y acá la salida en este tipo de reducciones que vamos a tener velocidades mayores, ¿no? Es decir, que si yo pongo aquí y digo esto es velocidad 1 y acá vamos a tener una velocidad 2, podemos decir también que la velocidad 2, ¿verdad? Es mayor que la velocidad 1, ¿ok? Ya. Esas son como que, digamos que esto es un resumen de todo lo que hemos visto, ¿no? Las conclusiones a las que podemos llegar y que ustedes deben tener claro, ¿no? Entonces aquí también podemos decir, observen, ya, aquí podemos decir que a mayor, miren esto, a mayor velocidad, que va a ser menor. Por ahí ya lo habían dicho, ¿no? A mayor velocidad, menor presión. Presión. Menor presión, ¿no? Esto de aquí, esto que estamos viendo es importante, porque de aquí van a salir algunas preguntas, ¿no? Entonces, eh, lo que nos dice la ecuación de Bernoulli, ¿no? Es que en el lugar donde la velocidad del líquido que circula es mayor, la presión va a ser menor, ¿no? Entonces, noten que si bien hicimos lo deducimos lo acabamos de deducir con una tubería horizontal, ¿no? Lo hice adrede porque es la manera más sencilla de verlo, pero esto también se cumple para tuberías inclinadas, ¿no? ¿No? Porque, a ver, estos son como son principios, son leyes, se cumplen para todos los casos, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una tubería inclinada? ¿Ya? En realidad, cuando tenemos una tubería inclinada, simplemente se agrega esto, ¿no? Esto de aquí. El término estático de la ecuación, que tiene que ver con la gravedad. Entonces, miren, ¿qué acabamos de decir? Que a mayor velocidad, miren, a mayor velocidad, aumenta esta velocidad, ¿qué va a pasar con la presión?
va a disminuir, ¿no? Va a disminuir. Ya, eso es en el caso de que fuera en una tubería horizontal, solamente se consideraría esto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya, por ejemplo, consideramos una tubería inclinada? Entonces ya tendríamos que agregar esto a la ecuación. Y aquí ocurre lo mismo. Por ejemplo, si se tiene que compensar todo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que, digamos, la tubería tiene un fluido ascendente, ¿verdad? Significa que esta YE también tiene un aumento, ¿no? Pero sigue ocurriendo lo mismo. En cambio, ¿qué va a pasar aquí? Si, a ver, se los voy a poner con otro color vamos a suponer, a ver, vamos a suponer una tubería inclinada, ¿no? Vamos a suponer un flujo ascendente, ¿no? Entonces, observen que se los voy a hacer con otro color, digamos, este color. Entonces, ¿qué va a pasar aquí en esta situación? Está aumentando esta altura, ¿no? Esta. Está aumentando. ¿Qué va a pasar con la velocidad en este ejemplo? Va a aumentar. Va a disminuir. Va a disminuir, ¿verdad? Va a disminuir esta velocidad, ¿ya? Pero aquí se sigue cumpliendo que la presión va a disminuir porque se supone que las presiones tienen estos términos, este término de aquí y este término de acá, tienen que ser constantes. Eso significa que si algún parámetro está subiendo, el otro tiene que bajar para compensar, porque a la salida estos términos tienen que ser iguales, ¿no? Por eso es lo que sucede con el caudal. ¿Qué pasa? Puede estar aumentando la velocidad o puede estar disminuyendo el área, pero los caudales al final, cuando tú haces el balance, tienen que darte lo mismo porque si no, estás haciendo mal. Entonces, lo mismo pasa, estos principios que estamos viendo también se cumplen, ¿no? Pero ustedes van a ver, está subiendo, digamos que disminuye la velocidad, pero o aumenta la altura, pero tiene que cumplirse que esa presión va a disminuir o va a aumentar, ¿no? Entonces, en términos generales, estos principios se siguen cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Que mayor velocidad vamos a tener una menor presión, ¿no? Ya. Eh, no se olviden de eso, mayor velocidad, menor presión, ¿no? Esto también tiene que ver con algunos problemas que vamos a hacer, esto tiene que quedar claro, ¿no? Ahora, otra cosa que podemos decir aquí, que también es importante, es que, por ejemplo, a mayor área, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener Una ¿qué vamos presión a tener mayor. a mayor área? Una presión mayor. Mayor presión. Noten que estamos relacionando todos estos parámetros que hemos visto, ¿no? Y que acabamos de demostrar por acá cómo es que está funcionando. De hecho, aquí está, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Mayor área, miren, a mayor área, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una velocidad menor, ¿verdad? También, aquí también estamos relacionando las áreas, ¿no? A mayor área, ¿qué vamos a tener? Miren lo que pasa con esta presión, ¿no? ¿Qué es lo que estamos poniendo acá? Entonces, a mayor área, mayor presión, ¿no? ¿Qué es lo que dijimos? Entonces, eso también es importante, ¿no? Es decir, que donde mayor sea el diámetro del tubo, mayor va a ser la presión en ese sector, ¿no? O en el fluido, más que nada. Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, ¿no? Digamos, como un ejemplo o un gráfico, lo pondríamos así, ¿no? Vamos a poner aquí.
Aquí voy a tener un caudal de entrada y voy a tener un caudal de salida. Aquí obviamente voy a tener estos parámetros, obviamente en esta parte del fluido, ¿no? Voy a tener una presión 1, voy a tener una velocidad 1 y voy a tener un área 1, ¿verdad? Acá lo mismo, voy a tener una presión 2, voy a tener una velocidad 2, voy a tener un área 2. Aquí también lo mismo, ¿no? Voy a tener una presión 3, una velocidad 3 y un área 3, ¿no? Entonces, ¿qué habíamos dicho, no? Habíamos dicho, a mayor presión, esto es un resumen, ¿no? De lo que hemos visto, a mayor sección o mayor área, que vamos a tener menor velocidad, ¿ya? Es decir, usando lo que está en este ejemplo, vamos a tener que la velocidad 1 ser menor que la velocidad 2 y menor que la velocidad 3, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen, ¿no? También dijimos, mayor velocidad, Menor presión. menor presión, ¿verdad? Es decir, que la presión 3 es menor que la presión 2 y menor que la presión 1. Muy bien. Que también dijimos que a mayor área, Mayor presión. vamos a tener mayor, mi lápiz, no sé, creo que es mi máquina que está fallando. Pero estoy haciendo aquí un esfuerzo por escribirles, pero acá yo tengo como una latencia, no sé si es mi internet. Ya, vamos a tener mayor, anoten ahí, yo estoy tratando de escribir acá, vamos a tener mayor presión. Es decir, que si tenemos que el área 1 es mayor que el área 2 y que esta área 2 es mayor que el área 3, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener esto, ¿no? Vamos a tener aquí que la presión 1 va a ser mayor que la presión 2 y esta a su vez va a ser mayor que la presión 3, ¿no? Ahí ustedes arréglenlo porque yo tengo problemas aquí. Ahora, esto de aquí nos sirve porque más que nada esto último, mayor área, mayor presión, porque vamos a ver unos ejercicios, ¿no? Donde nos pueden estar pidiendo las diferencias de presiones, ¿no? Diferencias de presiones, ¿no? Es decir, nos estarían preguntando, por ejemplo, cuando en un ejercicio vean, calcular las diferencias de presiones, lo que nos están pidiendo es la diferencia de una presión de salida, ¿verdad? Menos una presión de entrada, ¿no? Porque eso usualmente es clásico en los ejercicios que nos pidan este tipo de información. Entonces, preguntas hasta aquí sobre esto. También aquí, jóvenes, que quede claro, en este tipo de ecuaciones, ¿no? Estamos hablando de conservación, ¿no?, de la masa y de conservación de energía de los fluidos, ¿no? No se confundan con que, ¿dónde está la ecuación? Vamos a ver la ecuación. Por ejemplo, en la ecuación de Bernoulli, ¿no?
Cuando se refiere a la conservación, se refiere a que, por ejemplo, este término 1, esto, digamos, llamémosle término 1, y este término 2 son iguales, ¿ya? Y eso no significa que la presión de entrada va a ser igual a la presión de salida, no se confundan. Si todo el término son los que tienen que ser iguales, ¿no? Lo mismo pasa con la ecuación de continuidad, pero ahí tenemos que relacionarlos con los caudales, ¿no? El caudal que entra tiene que ser el caudal de salida, ¿no? No se olviden que yo les dije, aquí estamos considerando que no hay ni entradas ni tampoco hay salidas de caudal, ¿no? A lo largo de la sección, ¿no? Entonces, esto aquí es importante, ¿no? Esta